suben todos a la vez, ¿no? No, luego suben, vale. intervenimos nosotros y luego ya... Muy bien, el segundo turno. Eso, abro yo, te doy la palabra a ti, luego ya Pedro los va a llamar y los va presentando. Y bajamos tú y yo para abajo, para que yo sea... Vale. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Foro Cámara. En este caso, un Foro Cámara con dos connotaciones importantes. Por un lado, que se hace en colaboración con otra entidad muy querida, que es APQ, que con mucha trayectoria de aquellos asturianos, la Asociación Asturias Patria Querida, sobre todo fundamentada en Madrid, que durante muchos años ha sido un poco también la bandera de Asturias fuera de nuestra autonomía. Y en ese ámbito de colaboración no solo haremos esta charla, sino también haremos otra sobre otro tema muy importante, que es el reto demográfico, que contaremos con don Rafael Puyol, creo que en el mes de mayo, si no me equivoco. En su momento, uno de los temas era el precio de la energía eléctrica, situación y perspectivas. Como decía esta mañana un medio de comunicación, evidentemente, cuando se organizó este foro, no teníamos la desgracia que estamos viviendo hoy, que evidentemente, y desde aquí, pues también quiero trasladar desde esta Cámara de Comercio un gesto y un comunicado de solidaridad al pueblo ucraniano ante esta masacre que estamos viendo y viviendo todos los días. Y la verdad que llevamos una temporada de muchas desgracias, ¿no? Vinimos una pandemia y ahora vivimos una guerra muy cercana, donde hay mucha gente sufriendo y, sin ninguna duda, pues toda nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. El precio de la energía eléctrica, situación y perspectivas, ya era un problema muy serio que venía siendo muy preocupante al mundo empresarial. Asturias, además, con industria electrointensiva, pues era uno de los elementos importantes para nuestra industria, para su competitividad. Por lo tanto, cuando Pedro Sáenz de Baranda, el nuevo responsable de APQ, nos planteó tratar este tema, pues la verdad que nos encajaba perfectamente en uno de los temas que queríamos dar luz. Para ello nos propuso ponentes de primer nivel que vamos a tener, a los cuales agradezco su disponibilidad para estar en Asturias. Y una vez más agradezco al vicepresidente del Gobierno de Asturias su presencia y también su compromiso siempre que le requerimos para colaborar con esta institución en los temas, como es en este caso, del interés general. Le voy a dar ya la palabra al vicepresidente y luego a Pedro y luego ya a los ponentes. Y muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, pues toca, y lo hago sinceramente, que hayas pensado en mí para presentar y para compartir estos minutos con primeros espadas en materia de la materia que vamos a tratar, que casualidades de la vida, como tú has señalado, pues en fin, vivimos momentos especialmente delicados en materia de energía y de precios. Con esta escalada que estamos sufriendo, yo creo que se vive con grandísima preocupación por parte de todo el mundo, por parte de los ciudadanos y ciudadanas, pero muy especialmente en Asturias la vivimos también con preocupación desde la perspectiva industrial, porque como todos sabemos, no hace falta decirlo, Asturias tiene una industria muy intensa en consumo energético y esta escalada preocupa porque puede desposicionar y puede hacer que la competitividad de algunas industrias entre en zona de riesgo. En fin, sobre las causas del momento que vivimos en materia de precios, pues están aquí los expertos. Yo no me atrevo a hacer ninguna incursión en ese asunto, más allá de decir que bueno, seguramente es un asunto complejo. Escucharemos ahora con atención. Tengo para mí que un factor es cuasi estructural desde la perspectiva de que estábamos en transición, inmersos desde hace ya meses o años en una transición energética, y esto afecta, pero yo creo que tiene también importantes componentes coyunturales, ¿no?, que tienen que ver con la salida de la pandemia que hemos vivido y que ha creado grandísimos desequilibrios a nivel mundial entre oferta y demanda, y también de la crisis ucraniana. Bueno, ruso-ucraniana, o más bien rusa, porque al fin y al postre
el agresor está de un lado, ¿no? El caso Putin, diríamos decir, y no crisis ucraniana. Bueno, yo creo que en todo caso la situación que vivimos es esta y que toca, yo creo que medidas de contingencia, algún plan de contingencia, algún plan de choque que haga que las consecuencias no sean las que estamos viendo en el horizonte, ¿no? Por parte del Gobierno de la Nación y por parte de la Unión Europea, básicamente. En fin, supongo que también, y de eso se hablará, aparte de medidas de choque, pues seguramente tocará de alguna manera revisar el sistema marginalista y supongo que ahora hablaréis de ello largo y tendido. Bueno, yo no voy a extenderme ya mucho más, solo unos minutos 2 o 3 minutos para, como decía el inefable, el escritor que todos tenemos en mente, venía a hablar un poco de mi libro, y mi libro es Asturias, ¿no? En fin, aunque sea 2 o 3 minutos, Carlos. Asturias está sufriendo, especialmente estamos inmersos en nuestra propia transición energética. Aquí se han cerrado recientemente y de una forma, pues yo creo que hay que decirlo, excesivamente atropellada en el tiempo, las centrales térmicas y de ciclo combinado. Y digo que atropelladamente y con poco tiempo, porque nosotros lo que hemos pedido siempre fue tiempo y recursos, ¿no? Pero sobre todo tiempo para hacer la transición más posible y más pausada. Bueno, la situación es la que es. Se han cerrado las centrales con consecuencias directísimas en el empleo y también en nuestra aportación al mix energético, en generación energética, ¿no? Y sobre todo la afectación a territorios. Yo, en el plano político, lo que nos preocupa al Gobierno de Asturias especialmente es la afectación a algunos territorios muy sensibles. Y tengo que citar a la cuenca del Nalón, donde Iberdrola cerró la central de Lada, y al suroccidente, donde Naturgy ha hecho lo propio, ¿no? Está aquí con nosotros Pedro, pero está en condición de responsable de APQ, no en su otra condición. Tengo que decirlo porque nos preocupan estas zonas de despoblamiento, donde el cierre de estas industrias afecta mucho más que en cualquier otro territorio, porque es más difícil recuperar el tejido económico, el tejido industrial en estas zonas. Por lo tanto, yo lo que les pediría a estas 2 grandes empresas, ya lo hemos hecho en muchas ocasiones y vamos a seguir haciéndolo, es más compromiso con el territorio, más responsabilidad social. Están haciendo lo que deben, que es restaurar los terrenos que abandonan, pero eso es una obligación legal de cualquier promotor cuando abandona, y están haciendo algunas cositas más, pero creemos que es insuficiente y que tienen una gran capacidad tractora para, por sí mismas, y con ayuda de los fondos de transición justa, que van a estar a disposición, hagan de tractores o hagan de promotores de estas comarcas o de estas zonas que abandonan en estos momentos, ¿no? Esto es un poco la queja, entre comillas, o el razonamiento que yo quería haceros. Bueno, hemos cerrado las centrales, pero no renunciamos a tener un papel a nivel nacional en materia de generación energética. Y como todos saben, tenemos mucha apuesta en el hidrógeno como nueva fuente de energía, por lo menos en el medio plazo. Hay grandes proyectos, un importantísimo consorcio que está muy activo y que estamos apoyando, impulsando. Y además están pendientes las convocatorias de los PERTES del hidrógeno y hay proyectos empresariales en Asturias que, en cuanto salgan, y a ver si salen ya de una vez, van a estar ahí apostando por esto, ¿no? Para que esta apuesta sea fructífera en Asturias y salgamos bien librados de ella, necesitamos que el Gobierno de la Nación, especialmente, nos dé seguridad regulatoria. Necesita esta nueva fuente de energía, necesita regulación. De esto María sabe muchísimo más que yo, pero necesitamos seguridad jurídica, regulatoria, básicamente en relación con las infraestructuras de transporte, el almacenamiento y también en cuanto al sistema retributivo. En definitiva, si esta apuesta es firme desde Asturias y tenemos estas condiciones regulatorias de seguridad, la tecnología afina necesita un cierto recorrido todavía, tenemos buena posición, tenemos proyectos y tenemos otros aditamentos con los cuales podemos salir vencedores de este proceso. Tenemos suelo industrial, un gran puerto, mano de obra especializada, industria que apuesta y que tiene historia en esta materia. En definitiva, tenemos muchas condiciones. Necesitamos el liderazgo del Gobierno y esta seguridad
jurídica y el desarrollo regulatorio correspondiente. Si esto se produce, yo estoy seguro de que saldremos bien y saldremos, en fin, ganando todavía de esta transición en la que estamos inmersos en estos momentos. Y bueno, nada más, aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Carlos. Y, en definitiva, la palabra a Pedro Saiz de Baranda para que presente a los ponentes que van a ilustrarnos sobre esta materia. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a la Cámara por organizar este acto, a su presidente, a Carlos Paniceres, y a su secretario general, Fernando Villavella, compañero de clase de nuestros años del Colegio en Oviedo. Muchas gracias por organizarlo. Y solo unas palabras rápidas referidas a la mención del vicepresidente. La transición justa es algo que está en mente de todos, incluidas también las grandes compañías, y cualquier inversión que se pueda hacer en Soto del Barco, con sentido empresarial, pues oye, encantados. Hemos hecho un primer contacto a través de la Cámara de Comercio, y cualquier cosa que se pueda hacer que tenga sentido empresarial, desde luego está en el ánimo de las compañías de favorecer a la transición energética. Y también, pues con enorme interés en desarrollar la economía del hidrógeno verde. En ese sentido, bueno, estamos en un momento complicado, un día especialmente elegido para hablar del precio de la luz, pero no quería resistirme a comentar una versión apócrifa del Génesis, capítulo 1, versículo 3, que me acaba de llegar, que reza así. Y Dios dijo: hágase la luz, y se arruinó. Así que pero bueno, es que en pocos países como en España está el precio de la energía eléctrica tan en boca de todo el mundo, condiciona tanto la agenda política y es motivo de primeras páginas de periódicos, tanto como en España. Entonces, creo que hoy trataremos de desgranar los motivos por los que eso es así. Y, de hecho, esto surgió hace unos 4 o 5 meses en una reunión que le dábamos el premio Álvarez Margaride a un ilustre maliayo, a Pepe Cardín, y asistió el presidente del Principado, y en la reunión previa pues surgió este tema. Y ya entonces teníamos un gran problema político a 100 y pocos euros el megavatio hora, con picos que se sospechaban podían llegar a 200. Poco podíamos sospechar que hoy íbamos a estar aquí con el precio. ¿Cuánto, María? ¿O Loreto estaba a 500 ya? Yo creo que es una situación excepcional, y las situaciones excepcionales pues hay que tomárselas así, sin perder la perspectiva de lo que es el problema de fondo y cómo reformar el mercado para una situación más normal, que es también, en cierto modo, previsible. Bueno, habíamos organizado esto y darle un sentido didáctico, de modo que ya sé que hay muchas personas aquí que tienen un gran conocimiento del tema. Les pido de antemano indulgencia, porque a lo mejor los temas que vamos a tratar ya los conocen de sobra, pero queríamos darle ese sentido. No hay algunos libritos en la salida que tratan este tema, preparados por ICAI, el que se los quiera llevar a casa suyos son. Y ya sin más, quería presentar que vamos a tratar 4 cuestiones. El primero, cómo está estructurado el mercado eléctrico español. Después, cómo es el famoso sistema marginalista de fijación de precios, cómo funciona el mercado diario y el mercado de plazos. Por último, cómo compara todo esto con los países de nuestro entorno, los que deberían ser una referencia para nosotros, y qué perspectivas podemos pensar que vienen a medio plazo. Luego dejamos un tema más abierto, que es las sugerencias de política energética, qué reformas se pueden hacer para mejorar la situación a futuro, y luego ya ruegos y preguntas para tratar más a fondo cualquier tema que consideren que debemos profundizar. Pero bueno, ya sin más, les voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy y que van a llevar el peso de la presentación, que son María Fernández. María, si me acompañas en el estrado. María fue vicepresidenta de la CNMC y presidenta de su sala de regulación, de 2013 a 2020, según unos años que fueron clave para el desarrollo de la regulación que tenemos hoy. Es además administradora civil del Estado y diplomada comercial del Estado. Y lleva muchos años de servicio público. Actualmente es consultora independiente en materia de políticas públicas. María. Arcadio Gutiérrez Apico. Arcadio es director general del Club Español de la Energía. Lo es desde 2013. Es ingeniero de caminos y también es administrador civil del Estado.
Es un veterano del sistema energético español, desde los años 70 con el montaje de las nucleares hasta la gran entrada de renovables recientemente. Y gracias por acompañarnos, Arcadio. Y Loreto Ordóñez, Loreto es consejera delegada de la energética francesa Engie en España. También es consejera no ejecutiva de varios grupos industriales fuertes y consejera de Comercio Exterior del Gobierno francés. Es ingeniera de minas, MBA por el IES y una de las asturianas más influyentes del mundo empresarial español. Muchas gracias, Loreto, por acompañarnos y bienvenidos todos. Entonces, si os parece, no sé si tenemos una presentación, pero vamos, el primer punto que íbamos a tratar es esta. Es Arcadio, te voy a poner esto enseguida, pero Arcadio nos iba a hablar de la otra. ¿Esta? No, esta no. Es esta. Tú me dices, las voy pasando, Arcadio. Pero vamos, el tema de arranque es hablar sobre cómo está estructurado el mercado español, que son los diferentes elementos de la cadena de valor y cómo están organizados. Arcadio. ¿Lo pasas tú desde ahí? Sí. ¿O me das para...? ¿Ah? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a la Cámara por invitarnos, a APQ, ¿no? Que Pedro, como nuevo presidente, nos ha llamado. Yo creo que, como él decía, como un disclaimer que dicen, aquí hay muchos que conocen el sector casi mejor que yo, o por lo menos igual, ¿no? Y por tanto muchas de estas cosas ya lo saben, pero pensó Pedro que podía ser una buena opción empezar explicando en el sector eléctrico, quién son los actores que hay, ¿no? Y lo primero es en la cadena de valor quién están, ¿no? Y tenemos generación, tenemos transporte o transmisión, tenemos distribución y tenemos comercialización, ¿no? Como veis, en la parte de la izquierda, en generación hay alrededor de 575 productores que están ahora mismo acreditados dentro del mercado mayorista gestionado por OMIE. O sea, hay del orden de 500 productores que son los que participan. Aparte de los que vosotros todos están en la mente, pues hay muchísima más gente que está participando dentro del mercado como generador de energía eléctrica. En transmisión es un monopolio natural manejado por Red Eléctrica y 400 kilovoltios y 220 kilovoltios son manejados por los mismos. Por tanto, como veréis, este es un monopolio, así como la distribución, en la cual hay, como veis ahí, distribuidoras, las más conocidas, pero también tenéis las pequeñas distribuidoras, que hay alrededor de 200 empresas de pequeñas distribuidoras, muchas de las cuales conocéis, dentro de las cuales agrupadas hemos puesto ahí a SEME, que es la de la zona de Cataluña, toda la zona de esta Cataluña que recobra todas las distribuidoras que hay en ese conjunto, muchas propietarias particulares, incluso municipales, con participación municipal, y la otra parte que es SCIDE, que es fundamentalmente Andalucía y todo el resto, que, por tanto, distribuidoras, como veis, hay todo este conjunto, como veis vosotros. Y luego en comercialización, como sabéis, es una actividad liberalizada, tanto la generación como la comercialización es una actividad liberalizada, y hay dos partes, aquellas. Bueno, hay un mercado libre, como veis, en el cual hay diversas ofertas. Estáis viendo que ahora la electricidad pues ha entrado en el momento como otros bienes en los cuales uno tiene que analizar qué es lo que se están ofreciendo y qué es lo que tienes que encontrar. Y hay un precio regulado que ya todos conoceréis y que se llama PVPC, que es el precio voluntario del pequeño consumidor. Esta es la traducción, que hay 8 compañías que son las que dan esto, incluyendo en Melilla y en Ceuta, que están regulados y que dan. Por tanto, tenemos una parte del mercado que llamamos regulado, que alcanzará, como veréis, hoy traía la Nueva España, creo, 10.400.000 puntos de suministro. Yo creo que lo que habrá más, porque la gente con se está cambiando al mercado libre, en el cual hay ofertas de precio estable o precios distintas, y por tanto yo creo que esto es uno de esos. Pero ahí estamos hablando del orden de 469 comercializadoras y 274 consumidores directos que van al mercado a comprar.
pasar. Pasa Pedro la siguiente. Aquí veis cómo ha aumentado. En lo verde son los productores, lo amarillo, ¿no? Yo creo que es amarillo, son aquellos consumidores que van directamente, del orden de 370 consumidores compran directamente el mercado, o agrupación de consumidores, ya sabéis que hay agregadores del mismo, o sea que estamos hablando alrededor de 1.300, y los azules, como veis, son las comercializadoras que os he dicho del mercado, que os he dicho a todos ustedes, mercado independiente, o sea que estamos hablando del orden de 1.324 actores dentro del conjunto del mercado eléctrico, o sea que en el fondo esto no es solo una cuestión de algunos, como todo el mundo piensa, sino que hay mucho movimiento y hay mucho figura que está funcionando dentro del conjunto eléctrico. Yo creo que esto siempre le interesa a todo el mundo, ¿no? Cómo ha evolucionado la energía eléctrica a lo largo de estos años. Y viene desde el año 90. Como veis, el azul son las nucleares, que tenían un peso importantísimo y que están ahora alrededor de un 20%. Veis la energía eólica, la verde, que es la siguiente, que empezó en los años 90, ¿no? Aproximadamente, y que ha alcanzado este año un 23%. Estaba ya hablando del año 2021, ¿no? Que veréis la tarta que está aquí a la derecha. Como veis, ampliándose claramente la energía eólica durante todo este tiempo. El siguiente son los ciclos combinados de gas, que empezaron con una función y han acabado con una función sustancialmente de respaldo del mercado eléctrico. Empezaron de otra manera, con una previsión de funcionar muchísimas más horas de las que están funcionando. Como veis, desde el año 2001, que se pusieron los 4 primeros grupos a funcionar aquí en España, 2 en Algeciras y 2 en Barcelona, ha ido con una sustancial hasta el 2008, que dieron un gran salto. Posteriormente ha bajado y ahora están en ese orden que estamos viendo ahora, de alrededor del 18% de la generación del país. Posteriormente tenéis arriba la cogeneración y todo lo que está ligado, que suele ser estable alrededor de un 10% del conjunto. Como veis, a lo largo del tiempo se mantiene alrededor de un 2%, la cogeneración de fábricas, etcétera, que se mantiene a lo largo de... El gran salto que ha habido, como veis, de estos últimos años es la energía solar, que pasa a ser ya un 8% y está incrementándose sustancialmente porque se está poniendo, estuvo muchos años, sabéis que se instaló en 2008 y ahora da un salto cualitativo, ahora en potencia lo veréis visto aquí y que da un salto cualitativo. Y como veis, la gran caída del carbón, que es lo marrón, ¿no? Yo creo marrón, bueno, estos los colores no se me dan muy bien, pero algo similar a esto, como veis, el famoso hueco térmico que tenía anteriormente y que se ha ido estrechando sustancialmente. El otro es lo que queda de las islas y algún tipo de cosas, y los bombeos que tienen una... Si lo veis en potencia, aquí, si lo veis en potencia, veis que tenemos alrededor de 112.000 megavatios y luego veréis cuando ponga Pedro que tenemos unos picos de alrededor de 40.000. Lo que ha hecho los picos es que se han juntado los picos de verano y los picos de invierno, pero el máximo histórico que hemos tenido aquí ha sido 43.000 megavatios, que creo fue en el 2008, enero del 2008, me parece aproximadamente, ¿no? Y hemos incorporado durante sus últimos 3 años, para que veáis luego la siguiente, que es un poco la gran idea de reforzar las renovables, ¿no? Uno de lo que se saca comúnmente de todos estos temas que estamos ahora mismo inmersos es que hay que potenciar y desarrollar más las renovables. Y tiene 2 problemas. Para que veáis ahora mismo, hemos ido en los últimos años, hemos ido poniendo, el año 19 hemos conectado la red del orden de 4.000 megavatios, el año 2020 conectamos del orden de 7.000, todo esto venían de subastas hechas anteriormente, y en este año 2021 hemos conectado, no está aquí, del orden de 5.000, 4.800 es lo que dicen, 4.000 solares y eólicos, más solares del orden de 3.000 y pico solares y 700, 800 eólicos y alrededor del resto. Por tanto, veis que la media que estamos llevando aproximadamente es de 5.000 o por aproximadamente unos 1.000 de autoconsumo. Pedro, pon la siguiente. Aquí veis, lo que teníais anteriormente eran las subastas, ¿no? Pero esto, como veis, es una forma de proveer en este caso. Como veis, lo que prevé, y también luego Pedro lo dirá, lo que prevé el plan que tenemos ahora mismo aprobado es tener esta potencia en el año 2030, que eso nos da alrededor de 5 o 6.000
megavatios de energías renovables año. Solar, fotovoltaica, fundamentalmente más fotovoltaica que solar, como veis ahí de lo que hay que poner, y la gran dificultad que tiene es hacerlo, ¿no? Estamos llegando con un track record de más o menos 4.500, 5.000, y para llegar a esto, yo creo que el tema clave está aquí en un mundo que vosotros conocéis, que es las tramitaciones, todo lo relacionado. Juan, el vicepresidente, aquí ha hecho la administración, que tiene un papel importantísimo, tanto en la parte de respetando los derechos de todo el mundo y haciendo adelante este cuento. Esta es un poco la clave que yo quería deciros. La clave sí, para incorporar más renovables no es tan sencillo, estamos prácticamente ya asintóticos, ¿no? Y luego ya para terminar mi parte de veréis el mercado mayorista, cómo se forma el precio. Y el mercado mayorista, yo quería daros un poco la idea de lo que es el mercado minorista. Del mercado minorista ahora estamos hablando, que este es el informe de la CNMC del año 2020. Informe de la CNMC del año 2020, que es el último que han sacado. Luego los otros lo sacan en octubre aproximadamente. Este informe María lo conoce bien. Como veis, en el año 2020 habría del orden de 10.904.000 puntos de suministro ligados a lo que llaman el PVPC, que tiene, como sabéis, una parte ligada al mercado mayorista y, por tanto, tiene esas oscilaciones y esa volatilidad que estáis viendo actualmente. La parte de energía, los que habéis visto vuestras facturas, habréis visto que algo que pesaba al 30-35%, pues está pesando ahora al 80%, a pesar de haber bajado el resto de componentes. Y veis que, fundamentalmente, el mercado libre pues tiene alrededor de 18 millones en ese área, que fundamentalmente los veis en la de abajo, los industriales y las pequeñas y medianas empresas están en el 90 y tantos % del mercado libre. O sea que aquí tenemos dos problemas un poco que se plantea. Una, el PVPC y cómo esa parte volátil que tiene ligada, que se ligó hace en el 2018 o 2017, después de la subasta se ligó al mercado mayorista, la parte de energía del PVPC, ¿Cómo es? Bueno, yo creo que veis que ahora mismo pasa... si veis los puntos de suministro, veréis aquí que prácticamente estos son las tarifas, ¿no? Baja tensión y alta tensión. Muchos de aquí lo conocéis, otros no, pero quizás mejor ver lo siguiente. Veis que el 53% de la energía la hacen 1 millón de puntos, o sea que como no es de menos, es evidente, mientras que el otro 47 lo hacen los otros 27 millones, ¿no? Este es un poco el consumo, los kilovatios fundamentalmente los consume la industria y la alta tensión, y evidentemente donde hay muchísimos más puntos de suministro pues es baja, ¿no? Y esto es un tema interesante que veáis, que queríamos deciros, que es el switching, ¿no? Lo que cambia a la gente, está cambiando. Como veis, del orden de media el 12,5%, o sea que anualmente hay un 12,5% de los clientes que cambian, pero veis que cambia más en el mundo industrial. Con lo cual hablábamos, y quizá luego veremos, si tú quieres fomentar una contratación a plazo, de forma que la gente contrate a más de un año o que contrate a plazo, con este cambio el 20%, el 25%, un quinto de los clientes están ahora industriales cambiando todos los años de suministrador, ¿no? Este es un poco, la conclusión será que hay que tener más contratos a plazo si queremos hacerlo, hay ofertas para ver lo mismo, y que es evidente que con estas tasas de switching pues es muy difícil que estamos. La media europea, veo aquí abajo, no sé si lo veis por ahí, pues es 8,8, nosotros estamos en 12,5. Y yo creo que poco más, ¿no? Me parece, Pedro, yo creo que este es el último. Bueno, yo creo que aquí entra en el mercado libre, pasa la siguiente, pues entra que ya estamos con la energía eléctrica. Tradicionalmente era, bueno, esto es lo que me suministran y ahora hay que ver las ofertas. Yo creo que entramos en lo que decía Lilla Coca, ¿no? Vea, si encuentra usted algo mejor, cómprelo, ¿no? Es un poco el esquema famoso de historia. Y aquí veis algo que os impacta, ¿no? Al consumidor final no solo impacta la energía, que ahora es muy importante, sino le impactan los peajes, que es lo que se paga por las redes, etcétera, y los cargos, que es las primas, etcétera. Luego, cuando María os ponga la cuenta global, lo veréis, y luego también Loreto va a decir en la parte europea cómo pesan esto. Los peajes y los cargos pesan mucho. Antes pesaban el 45%, ahora pesan mucho menos, primero, por acciones del gobierno, como fue el año pasado, el último trimestre, que los cargos se redujeron el 98%, ahora están reducidos también un 30%, y otras acciones, y los impuestos también pesan mucho menos porque se bajaron del 21 al 10, ¿no? Y por tanto, el tema que poníamos aquí del 45, pues ya no sirve, porque cada uno tendrá que ver lo que hará.
Y nada más, yo creo que ha subido. Y la energía ha subido y, por tanto, ahora prácticamente, si veis vuestra factura en el coste de energía, pues es el 80%. O sea, eso depende. Lo de las horas, que es una idea, yo creo, auspiciada por Europa para que la eficiencia energética tenga que ver, pues tiene también mucho menos cuando los cargos los bajas. Por tanto, el reparto de los cargos, si no los tienes que repartir, bajan de forma sustancial. Así que, como resumen, yo creo que el mercado eléctrico es un mercado con muchos actores. Mucha gente reduce a esto a un tema más de pocos actores. Es un tema de muchos actores. Segundo, tiene sus complicaciones, como habéis visto, de hacerlo. Luego, acelerar el tema renovables, que es un tema que yo creo que está en toda la Unión Europea. España acelerando, necesita el apoyo de las administraciones, el apoyo de la tramitación, el apoyo de la financiación. O sea, es un tema que 5.000 megavatios todos los años, durante 10 años, bueno, pues se han hecho, se supone que los podemos volver a hacer, pero hay que hacerlos, hay que hacerlos y no es un tema trivial. Y por último, que yo creo que la energía eléctrica, y no es una pena tener que decirlo hoy, pues ha entrado en que tiene que mirar las ofertas, mira las ofertas que hay en el mercado libre, o mirar con detalle como cuando uno contrata otro tipo de servicio que lo ha hecho tradicionalmente, no así pasaba con la energía eléctrica. Nada más, Pedro, me habré pasado aquí. No, está bien, Arcadio. Muchas gracias, Arcadio. Pues yo creo que el segundo aspecto interesante del mercado es cómo se forma el precio, ¿no? Y es un tema de mucho debate y que María conoce muy bien porque fue parte del equipo que lo creó originalmente y que está también pensando cómo cambiarlo, ¿no? Ahí va, no, pero es este. Ah, vale. Vale. Fenomenal, es este. Bueno, pues muchas gracias, Arcadio, también por la introducción y la presentación, que ya el sector energético es complicadísimo por la cantidad de agentes que, como habéis visto, hay en el mercado. Por tanto, tantos agentes también es una complicación terrible regularlo. ¿Qué voy a decir yo? Para mí es terriblemente complejo regularlo. Yo ciertamente no le arriendo la ganancia a nadie que tenga que estar ahora mismo regulándolo, la verdad. Pero bueno, en primer lugar, yo lo que quería poner un poco más esquemáticamente es que cuando estamos hablando de precios de energía, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque ahora estamos todos muy centrados en el mercado mayorista, pero como se ve en la presentación, realmente la formación del precio del mercado tiene 4 componentes. Uno, que es la parte del precio mayorista, que es lo que está hoy nunca mejor dicho, más en boga. Otra parte, que es el peaje de acceso a las redes, que son cómo nos llega la electricidad a nuestra casa a través del transporte, a través de la distribución. Otra parte, los cargos, que es todo aquello que se ha ido incorporando dentro de la factura, como es las primas a las renovables, la deuda tarifaria o los sistemas los sistemas no peninsulares para compensar el precio de Ceuta y Melilla y las Islas Baleares y Canarias. Y por último, esto ya en un pequeño porcentaje, la parte del margen de comercialización. Un momento. Digamos que para ponernos en situación, en los últimos años, prácticamente diría yo desde el año 2009 aproximadamente, la principal preocupación que tenía tanto la CNE, la Comisión Nacional de la Energía, la CNMC, los diferentes ministerios, tanto de los diferentes gobiernos, eran básicamente los peajes y los cargos, es decir, la cantidad que se pagaba extraordinariamente respecto al resto de Estados miembros. Ahora mismo, esa parte de peajes y cargos está más bien nivelada, centrada, y ahora el problema que tiene los reguladores, tanto el Ministerio como la CNMC, es el precio del mercado mayorista. Esto es importante porque parece que el sector energético nunca termina, siempre da problemas, o lo da por un lado o por el otro. Por eso digo que es un sector especialmente complejo de regular. Y, por tanto, hoy lo que nos toca, sobre todo, es hablar de qué ha pasado en el mercado eléctrico. ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado en el mercado eléctrico? Y aquí he puesto una transparencia sobre la evolución de los precios en el mercado mayorista eléctrico desde el año 2014 hasta el año 2021. Como se ve, creo que se ve bastante bien, desde el año 2014 al año 2020, el precio se mantiene dentro de una franja, aproximadamente el pico máximo
se dio en enero, me parece que del 2016, con 70 euros megavatio hora. Increíblemente, el pico mínimo no se dio durante la pandemia, se dio en el año 2014 por consecuencia de la eolicidad y la hidraulicidad, o sea, fue el pico mínimo en media. Y aquí la problemática radica en, como se ve, es qué ha pasado en el año 2021. Y en el año 2021 esta subida y esta escalada de precios se debe a varias cosas. Al principio, en abril, a partir de abril empieza a subir el precio del CO2. Es aquí donde empieza ya a tomar esa escalada. Empieza a subir el precio del CO2 y empieza a subir el precio del mercado mayorista. Al mismo tiempo sube el precio del CO2, comienza a subir el precio del gas y comienza a subir el precio del gas consecuencia de la salida de la crisis, de la salida rápida de la crisis, o rápida, bueno, después del parón de la pandemia, de la crisis sanitaria, empieza a subir el gas, pues un aumento de la demanda de gas respecto a otras ocasiones. Al mismo tiempo, en junio, que es a lo que se refería antes Arcadio, se produce, esto no tiene nada que ver con el mercado, pero se produce el cambio tarifario, que es el cambio tarifario que déficit tarifario, la traslación sobre el precio de producción del electrón de todos esos costes al mercado final arroja una estructura de precio bastante diferente para el consumidor final. Y os he puesto una gráfica luego en la que veremos el tema en detalle. El cuarto tema, que yo creo que aquí tiene que ver casi con la receta, ¿no? La volatilidad que estamos viviendo a día de hoy es brutal. Las dinámicas del mercado son muy complejas y es muy difícil. Yo trabajo para la mayor trading floor de commodities de Europa. Incluso para nosotros es muy difícil anticipar cualquier cosa de lo que está pasando a día de hoy. Por tanto, lo que nosotros estamos recomendando claramente a nuestros clientes son diversificación, estrategias de diversificación de riesgo, contratar distintos tipos de productos, tener una reflexión clara con el comercializador sobre qué tipo de energía, qué tipo de empresa soy, qué tipo de industria soy, qué tipo de energía estoy comprando y qué tipo de productos o bloques de energía necesito comprar de acuerdo a mi perfil de riesgo. Básicamente esas son las 4 ideas, pero si queréis vamos un poco a través de las mismas. En la slide anterior hablo un poco de mercados marginalistas y lo que os vengo a decir aquí es que efectivamente creemos que los mercados que funcionan con liquidez, con referencias claras y robustas de precio, son mercados que dan estabilidad, dan tranquilidad a los agentes inversores y son mercados que fomentan la inversión. Y al final son mercados los que prestan eficiencia, como cualquier otro mercado. Aquel productor que va a ser más eficiente respecto a la media del mercado, entendido como el precio al que el consumidor quiere pagar, será un productor que genere una renta inframarginal. Y esa renta inframarginal, en una situación en la que está ofertando a costes variables, será la renta que le permite planificar cómo va a obtener, cómo va a pagar su inversión, cómo va a tener un retorno aceptable a esa inversión. Por tanto, nosotros creemos claramente en los mercados, creemos claramente en inversión en mercados libres y creemos que somos capaces de gestionar los riesgos de esos mercados y, por tanto, retribuir la inversión. Así que vuelvo a deciros que yo creo que el debate sobre atacar los principios fundamentales del mercado marginalista creo que no es un debate per se. Yo creo que estamos en un momento puntual en el que posiblemente haya que tomar decisiones puntuales teniendo en cuenta la situación macroeconómica. Las siguientes 2 slides, Pedro, si me las pasas, lo que intento compararos aquí es, efectivamente, oye, si entiendo que el mercado marginalista es el mercado marginalista que está decidido en Europa como estándar de formación de precios de mercado, ¿qué es lo que está pasando? Y no he puesto la gráfica de marzo, porque si pongo la gráfica de marzo ya solamente vamos a hablar de los 500 euros megavatio hora de mañana o de los 400 euros megavatio hora de hoy. Pero ya os pongo la gráfica de febrero, una gráfica en la que el mercado estaba muy tensionado.
Pues lo que os quiero decir es que con los mismos estándares de mercado, el mix tecnológico, la climatología que haya en un momento determinado en el país o en la geografía en cuestión, la tensión que haya en determinados combustibles en un momento determinado, dan precios absolutamente distintos. Durante el mes de febrero, el precio eléctrico, el precio del mercado spot, estuvo cotizando aproximadamente en España en el orden de los 200 euros megavatio. Ya estábamos tensionados, ya veíamos que la crisis de Ucrania llegaba y, lógicamente, en el momento que empieza la crisis, el mercado se dispara y acaba cerrando a casi los 280 euros megavatio hora. Ese mismo periodo de tiempo, Centro Europa estaba cotizando a 150 y 200 euros, en la banda entre 150 y 200 euros megavatio hora. Por tanto, sí que hay diferencias de precios y hay diferencias significativas. Como decía, esas diferencias de precios al final básicamente se clusterizan por mercados y esa clusterización tiene que ver con cuánto de interconectados están entre sí los mercados. Por ejemplo, Iberia, España y Portugal, los mercados están básicamente conectados al 94 o al 95% de las ocasiones, ¿vale? Por tanto, el diferencial de precio que vemos en un año calendar, en un calendar normal, es básicamente de 1 euro megavatio hora. Por contra Francia, lógicamente por los problemas de interconexión que tenemos, solamente tenemos ese clipping o esa correlación durante un 34 a un 35% de las veces del año. Eso hace que la diferencia de precios sea bastante mayor. En escenarios normales, no los actuales, estamos hablando del orden de 7 euros por megavatio hora. Y esto pasa en los mercados spot. Si me voy a la siguiente slide, eso no pasa en los mercados a futuro. ¿Qué son los mercados a futuro? Los mercados spot son básicamente cómo contrato la energía para mañana, cómo contrato la energía en los distintos bloques horarios y flexibilizo esa energía en los distintos bloques horarios a lo largo del día. Hay otro tipo de mercado que son lo que nosotros llamamos los mercados a plazo. En los mercados a plazos básicamente lo que van son productos mensuales, productos trimestrales o incluso productos anuales. Y esos mercados que sí recogen lo que os había dicho hasta ahora, es decir, cuál es mi mix de generación como país, cuál es de alguna manera una climatología media, incorporan un factor fundamental. Y el factor fundamental que incorporan estos mercados es cuáles son las expectativas de variación del mix de generación del país y cuáles son las expectativas, de alguna manera, que los agentes reciben en ayuda, soporte, políticas energéticas, políticas públicas, ¿no? Y eso refleja a día de hoy, esta es una gráfica del cierre del mercado a plazo del viernes, refleja a día de hoy unas diferencias brutales entre todos los países de Europa. Y aquí he empezado a poner el año 24, porque el año 23 todavía viene muy afectado por tal, pero lo que vemos es prácticamente que a partir del año 24, y yo diría más del año 25, los precios en España son sosteniblemente más bajos, o los precios en Iberia son sosteniblemente más bajos que el resto de las geografías europeas. ¿Y por qué? Pues básicamente porque España ha declarado que se cree claramente la transición energética, que apuesta por una política de incorporación masiva de energías renovables, apuesta por 40.000 megavatios de fotovoltaico para el año 2030 y 20.000 megavatios de eólico para el año 2030, adicionales sobre la capacidad actual. ¿Y eso qué hace? Y eso lo que hace es básicamente que ese precio marginalista del que María hablaba, que se correla a día de hoy mucho con el gas to power, es decir, con los ciclos combinados que que son la última energía que entra en el mercado y produce el precio marginalista, desaparezca en muchas horas de la ecuación y ese precio marginalista se correle a las últimas tecnologías que entran en el mercado. Tecnologías maduras, tecnologías en que los costes de la tecnología vienen cayendo y seguirán cayendo en los próximos años, y tecnologías que arrojan esos precios. Por tanto, lo que vemos aquí es básicamente que el mercado lo que interpreta es que España tiene un programa más ambicioso, mucho más agresivo en términos de transición energética y en términos de descorrelación a lo térmico. Yo creo que esto es importante. Y es importante deciros que
pasa por eso, pero yo creo que también el mercado pasa por poner al resto de las tecnologías en el puesto que les ocupa. Es decir, esto no pasa de pasar a todo renovable de un día a otro. Hay que buscar, como decía el vicepresidente, una transición justa, porque el mercado físicamente también lo necesita. Última referencia, en los mercados de futuros del año vemos la caída, y en el año 2023 se mantiene muy al alza todavía. Estamos hablando de precios a día de hoy de 160 euros megavatio hora en España y unos 205 euros megavatio hora en Francia, en copper plate. La siguiente slide es un poco lo siguiente, es decir, foco, abrimos titulares hoy en día con precio del mercado marginalista. Hoy cotiza 440, mañana 544, pico de 700, pero no es eso lo único, y yo creo que tanto Arcadio como María lo comentaban, que entra en la ecuación. Esto es una gráfica que intenta deciros qué pasaba en una familia doméstica que consumiera aproximadamente 4.000 megavatios hora año. 4.000 kilovatios hora, perdón, efectivamente, 4.000 kilovatios hora año durante el año 2020 en las distintas capitales en Europa. Y lo que veis es básicamente que de media el precio total de la tarifa, un 35% era energía, otro, no lo veo bien en la slide, María, otro 30% eran costes de redes y otro 35% eran tasas, impuestos e impuestos varios. Eso de media. En España, si vemos la línea de España, que es esta de aquí, la quinta, vemos que el precio de la energía era un 25% en ese momento en el tiempo. Por tanto, el 75% restante depende de una serie de costes, de una serie de impuestos, de una serie de instrumentos varios que no tienen nada que ver con la generación, no tienen nada que ver con la producción del electrón, y que están claramente en manos de la administración pública. Por tanto, es una reflexión. Y ahí pasa mucho por la política pública, es decir, veis países en los que, por ejemplo, Alemania, hay una parte, el 23% del coste final son subsidios públicos al desarrollo renovable. Veis, por contra, países como Hungría, en los que no hay subsidios públicos al desarrollo renovable. Depende muchísimo de la política energética de cada país. Mi última slide es: el mercado está alto, el mercado seguirá siendo alto, y aquí os pongo el producto Calendar 2023. El producto Calendar 2023 es, como os decía, el mercado, cómo está cotizando a día de hoy todo el año 2023. Y el año 2023 cotiza de esta manera. Ha empezado ya a cotizar en enero del año 19 y básicamente ha estado en los 30 y pico, 40, 50, y a partir de julio del año pasado, por toda la dinámica que comentábamos antes, está subiendo. 160, 170 euros megavatio hora a partir de hoy. Por tanto, yo creo que estamos en una situación de una... Esto ya no lo llamo volatilidad, esto lo llamo macrovolatilidad. Y en esa macrovolatilidad creo que el sector industrial, pero incluso también el sector doméstico, pero sobre todo el sector industrial, tiene que tener una reflexión clara de cuál es su estrategia de gestión de riesgos. Tiene que tener clara una discusión con su comercializador o con sus comercializadores de cómo quiere comprar la energía y de cuál es la curva de riesgos, de alguna manera, que quiere establecer. Y lo dejo aquí, pero quizá el último punto, y hoy estamos en ese momento, porque hoy en día el mercado a plazo ha evolucionado muchísimo. El mercado a plazo ya no se trata únicamente de hedge o productos financieros a un mes, a 3 meses, a un año. Hoy en día hay productos a mucho más largo plazo, los Power Purchase Agreements o compras a largo plazo, a prácticamente 10 años vista, que permiten a ese cliente industrial absolutamente descorrelarse de la volatilidad del mercado y correlarse a esas nuevas tecnologías que entran en el mercado a precios mucho más razonables. Okay. Pues muchas gracias, Loreto. El siguiente, voy a tratar de ser breve para tener tiempo para preguntas, pero es la evolución previsible de los precios. Y aquí, aunque os sorprenda, el mensaje es muy simple. Los precios tienden a bajar. Sé que es difícil decirlo hoy, pero hay una
una presión fuerte deflacionista en el precio de la energía a medio plazo. Voy a pensar no a mañana, no en el mercado dentro de un mes, sino qué va a ocurrir en los próximos 10 años, ¿no? Primero, los cargos. Ya sabemos que la factura tiene dos partes importantes, el coste de la energía en sí, que es lo que ahora más nos preocupa, pero también los cargos que acabamos pagando todos en la factura. Y los dos principales cargos que nos quedan son los pagos atrasados del déficit de tarifa histórico, que es lo que veis aquí en naranja, que desaparecerían normalmente en el 28, y los pagos a las renovables, que son unos 6.000 y pico millones al año, como hemos visto, que van disminuyendo con el paso del tiempo y desaparecerán en la década siguiente. Estos dos cargos suman 10.000 millones anuales cada uno. Si pensamos que la producción española son 250 teravatios hora, por ponerlo en cifras que se comprendan, ya sé que no es el coste de la energía, pero por cada cada megavatio hora que compramos, estos 10.000 millones suponen 40 euros. Desaparecerán 20 si no pasa nada raro de alguna política que añada coste aquí en los próximos 10 años y otros 20 en los siguientes. Esto es una tendencia clara a la baja. Probablemente haya que meter algún coste adicional, tal vez si hay que financiar o hay que incentivar alguna política como la del hidrógeno o como la del almacenamiento. Ya veremos luego. Pero si no se hace nada, 40 euros por megavatio hora de promedio en las facturas desaparecerían en los próximos 15-20 años. En los próximos 10, 20 euros megavatio hora. Luego vamos a pensar en la energía, que es lo más importante. Oferta y demanda. ¿Cuál es la demanda energética? El pico de demanda no ha subido mucho con el tiempo. Antes, al contrario, está bajando. La demanda, el pico de demanda histórico viene de los años 7 o 10, en función de que sea verano o invierno, por encima de 40 gigavatios en el momento de mayor demanda puntual, en una hora dada. Eso ha ido bajando. Como veis, con el tiempo no ha subido por encima de 40 nunca desde entonces prácticamente, y este año final ha estado rondando los 40, pero no ha llegado. Tiene una ligera tendencia a la baja. La potencia pico no sube. Y la demanda es bastante estable. Esta es la demanda eléctrica final, ya la visteis yo creo que Arcadio puso esta antes, no sé si la... Bueno, 250 teravatios hora es la demanda eléctrica que viene históricamente, sube, baja un poquito, pero tiene más bien tendencia a la baja que a subir. Ahora veremos por qué. Y esto quiere decir que cualquier hora del día, la potencia, o sea, de potencia media, se demandan 28 gigavatios. Potencia pico 40, potencia media 28-29. O sea, la demanda tampoco crece. ¿Qué podemos esperar que pase en los próximos 10 años? Pues aquí hay dos escenarios y que dependen de tres temas, ¿no? El crecimiento económico, la economía crece, hay más coches, más casas, más luces, más industria, hay más demanda eléctrica. Históricamente había una correlación muy buena entre la demanda eléctrica y el PIB. Gracias a Dios, en los últimos años, con el esfuerzo en eficiencia energética se ha descorrelacionado y crece más el PIB que la demanda eléctrica. Creo que entre el 2006 y el 2014 bajaba casi un 2% anual la intensidad energética. O sea, se conseguía generar más PIB sin que subiera el consumo energético, ¿no? A futuro tenemos el escenario tendencial. Bueno, y luego hay otro efecto muy importante, aparte de la eficiencia energética, que todos tenemos ejemplos. Lo de las luces es notable. Antes teníamos lámparas incandescentes, hemos pasado a LED y haces lo mismo casi con 10 veces menos potencia. Es una maravilla. Yo lo he visto en el mundo de los ascensores, que teníamos motores de 12 kilovatios y hacemos lo mismo ahora con motores a lo mejor de 3, o incluso con máquinas que se enchufan a un monofásico de 500 vatios. La eficiencia energética avanza fuertemente, pero tiene mucha inercia la economía. El parque instalado es el parque instalado, ¿no? Entonces, y otro tema es que queremos que cada vez la economía sea más electrificada para ir huyendo o ir saliendo poco a poco de los gases, de los gases o de los combustibles fósiles, ¿no? Un ejemplo claro, el más claro, tal vez sea el coche eléctrico. A medida que entra el coche eléctrico, habrá más demanda eléctrica sustituyendo a motores de combustión interna que antes no era necesaria. Esos tres efectos, más PIB, más eficiencia energética, más electrificación, tal y como los prevé el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, pues si no hacemos gran cosa y seguimos como estamos hasta ahora, con la inversión en renovables que llevamos, con la eficiencia energética que traemos, el escenario tendencial nos deja clavados en los 250 teravatios hora, que es lo que hemos tenido en los últimos años. El PNIEC es un poco optimista en el sentido de que vamos a empezar a
mejorar la eficiencia de la economía en un 3,5% por año, cuando el histórico es un 2%. Si se consiguiera eso, con un crecimiento del PIB de 1,7%, 3,5% de eficiencia energética y unos décimas que le añade la electrificación, lo que tienen en el escenario objetivo, con un montón de inversión en eficiencia energética, 83.000 millones de euros en los próximos 10 años en mejorar eficiencia en edificios, en transporte, pues conseguiríamos que la demanda doméstica se redujera, como veis ahí, a más o menos un 1,5% por año. Los que leáis el PENIEC, eso no aparece ahí, porque lo que dice es que vamos a ser netamente exportadores en los 40 gigavatios de diferencia, perdón, los 40 teras de diferencia. Y eso me cuesta creerlo por dos motivos. Primero, por las interconexiones, y segundo, porque si todos hacemos lo mismo y todos estamos haciendo lo mismo, según todos los planes nacionales, todos seremos exportadores netos de energía, y eso es difícil de casar, ¿verdad, vicepresidente? O sea, veremos qué pasa, pero mi previsión lógica es que estemos en algún escenario intermedio, entre 210 y 250 teravatios hora de demanda, o sea, la demanda con una ligera tendencia a la baja, o estable. ¿Y cómo vamos a generar esto? Pues aquí sí que hay grandes cambios. O sea, primero, enorme esfuerzo inversor en renovables. Ya hemos hablado antes, no quiero extenderme, pero la idea es que con una potencia pico de 40 gigavatios y con ligera tendencia a la baja, si no gestionamos la demanda, ahora hablaremos de eso, vamos a acabar en el año 30 con 90 gigavatios de potencia instalada, renovable, solo eólica y fotovoltaica. Por tanto, el día que haya sol y viento, producimos más del doble de lo que necesitamos en el pico. Algo habrá que hacer, porque en el mercado marginalista todos sabemos lo que eso quiere decir. Eso, cero. Pero es cero o negativo. Negativo, no, menos 500. Lo cual es muy bueno para la tendencia media del precio, pero es malo para lo que decía Loreto de las señales que das al inversor de qué precios esperas. Vas a construir un parque eólico, un parque fotovoltaico que necesita mucho capital y luego tiene un coste marginal muy bajo. Tu precio en el pool, tal y como está concebido ahora, sería prácticamente cero. Y si estás así durante las horas de producción, pues el retorno es muy malo. Por eso todos los que promovemos o promovéis parques estamos buscando acuerdos de precios razonables a medio plazo. Las subastas del gobierno, los PPAs y demás. Pero lo importante, enorme esfuerzo de inversión en renovables, 90 gigavatios de renovables para una demanda de 40 en pico. Cierre de las centrales de carbón. Eso yo creo que ya es prácticamente irreversible. Eso lo vemos ahí, que pasan de 33 teravatios hora de producción con una potencia de 7 a 0. Primera fase del cierre nuclear. Cerrarían 4 reactores de aquí al 2030. Y nos quedarían 3 para el resto del periodo, que cerrarían en la siguiente década. Bueno, eso es una decisión que parece que está tomada. No sé si los precios del gas siguieran así, habría que replanteárselo. Yo creo que para cuando llegue el momento del cierre no deberían de estar los precios del gas donde están. Está claro. Pero lo que es importante de ver aquí también es que la tecnología de respaldo van a seguir siendo los ciclos de gas. Si os fijáis en los ciclos de gas, ahora mismo se están utilizando solo un 13% del tiempo. O sea, se usa un poco más del 10%, pero no se van a usar menos. Se siguen los mismos ciclos en potencia y se van a usar más o menos lo mismo en el 2030. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay mucha renovable, el cierre de las nucleares y el cierre de las centrales de carbón hacen que la tecnología de respaldo siga siendo cada vez más necesaria. Entonces, grandes cambios. Mucha más potencia instalada, 160 gigavatios para una demanda pico de 40 máximo. Y más del 70% del parque de generación depende del tiempo atmosférico. Que haga viento, que haga sol, que llueva. Entonces, si no hacemos nada distinto, vamos a tener esas situaciones donde nos vamos a tener que tirar energía porque no hay nadie que la quiera consumir y momentos en que la energía sea muy cara porque solo tenemos los ciclos de gas para generar, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer esfuerzos, como bien sabéis, en almacenamiento. Las centrales de bombeo es el único sistema de almacenamiento a gran escala que tenemos ahora. Las baterías están progresando, pero ya tienen un papel que jugar. Pero van como van. La batería de un Tesla, que es la mejor batería de un coche, son 100 kilovatios hora de energía. O sea, estamos hablando de kilovatios hora, no estamos hablando de teravatios. O sea, nos falta, si tuviéramos 5 millones de coches, me parece que nos dan para almacenar 5 millones de Teslas, para almacenar la energía de unas horas. Pero hay que invertir en almacenamiento, porque si no, la ecuación de renovables no funciona.
Y hay que invertir en interconexiones con Francia, sobre todo con Francia, digo, porque Francia tiene un parque de nucleares que es muy complementario de lo que serían nuestras renovables. El plan habla del 15% de capacidad de interconexión, ahora estamos en el 6%. A ver si llegamos, ¿eh? Pero con eso tendríamos... Y luego las renovables cada vez cuestan menos, como decía Loreto. Este año nos hemos llevado todos un susto porque de repente nos ha subido todo. Los paneles solares, pero yo creo que es transitorio. El transporte... Es la primera vez que los parques cuestan más que el año anterior, ¿verdad? Pero eso volverá por la senda de la tecnología mejorando y seguirá hacia abajo. Con lo cual, vamos a tener una tendencia a la baja en los precios medios porque tenemos cada vez tecnologías más eficientes. Y como veías en los futuros que decía Loreto, nos vamos a encontrar con que cada vez más, si vemos el precio medio del parque de generación, tiende a bajar. Los cargos tienden a bajar. Y la tendencia está ahí. Pero si no reformamos el sistema de fijación de precios para el pequeño consumidor y si usáramos solo el sistema marginalista para todo el mundo, va a haber una volatilidad extrema. Cuando digo extrema, quiero decir que en muchas horas del día el precio será cero o negativo, cuando esté todo el parque de renovables funcionando. Y habrá muchos momentos del día donde tengamos que tirar de los ciclos que apenas funcionan para dar soporte al sistema. ¿Y qué pensamos que va a pasar con los precios del gas? Hombre, ahora están disparados. Pero también pensemos una cosa, olvidándonos lo que pasa en Ucrania. Hemos dicho a todos nuestros proveedores de gas que no nos gusta el gas, que el gas es malo, y en fin, que es un mal necesario y que queremos deshacernos de él lo más rápidamente posible. Consecuencia que tiene dos, yo creo. La primera es que cualquier inversor en gas piensa, oye, esto no tiene mucho recorrido, tiene cierto riesgo y yo quiero un retorno mayor. Entonces ahora, cualquiera que quiera invertir en un yacimiento de gas pide un retorno mayor que el que está invirtiendo en renovables o que el que pedía hace simplemente 5 años. Y por tanto hay mucha menos prospección de gas y va a haber escasez de gas. Y lo segundo, a nuestro proveedor argelino, ruso, le decimos que le quedan 10 años y que después nos vamos a deshacer de él como sea, pues va a intentar explotarlo al máximo. De modo que yo creo que, sabiendo que necesitamos el gas durante los próximos 15 o 20 años, deberíamos ser prudentes en la comunicación, ¿eh? Pero ahora mismo parece que los precios del gas no estarán donde están, pero yo creo que va a haber una escasez a largo plazo por la falta de prospección, ¿eh? Entonces, mensaje, tendencia a la baja, mucha volatilidad, y la otra pregunta es una pregunta trampa para pasar a la siguiente fase, que es que creo que claramente hay que reformar el sistema de fijación de precios y tratar de convertir el sistema marginalista, que es importante, en un sistema de ajustes como ahora nos vamos a contar. Entonces, sobre sugerencias, y yo creo que esto, no sé si hacerlo a la vez, porque estamos terminando, que las ruegos y preguntas... ¿eh? ¿Tratamos esto muy rápido, María? O rápido, o si alguien entiende, como tú quieras. Venga, bueno, pues si quieres, sí. Dale tú a la primera y yo le pego a la segunda. A la segunda también. Venga. Vale, venga, a la segunda le doy. No, redefinir los ingresos para financiar los cargos. Esto es la pregunta del millón, que da igual que gobierno esté, que siempre, o sea, mientras vaya, o sea, lo único bueno es que, como ha dicho Pedro, los cargos van bajando. Pero claro, gracias a Dios, o sea, al menos la deuda eléctrica... Esto es el CO2. ¿Que estás en el CO2? Esto lo que yo digo de refinanciar de ingresos es que el ingreso del CO2 vaya a pagar los cargos. No, lo que pasa es que como veíamos en la tabla que había puesto yo, la memoria de cargos del Ministerio no es muy específica y ahí llena, o sea, pone 4.050 millones de euros. De esos 4.050 millones de euros pueden ser o que vuelva al 7% o que venga del CO2. Pero por el momento son 2.000 millones de euros del CO2. En cualquier caso, lo que se refiere, Pedro, es que como consecuencia de la subida del CO2, los estados tienen más ingresos consecuencia de mayor recaudación por la subasta, porque hay más precio del CO2. Por tanto, todos esos ingresos, para compensar, deberían ser compensados para los cargos, para por lo menos mantener un poco suave, un poco más suave la factura y no presionarla por esa vía. O sea, el precio del CO2 le pega al coste marginal y le pega mucho más a lo que pagan los consumidores de lo que se recauda el Estado, pero lo que recauda el Estado son varios miles de millones y solo devuelve, gracias a un decreto que se ha hecho recientemente, ha aumentado de 900, me parece, a 2.000 millones. Pero la recaudación va a ser, ¿cuánto, Arcadio? ¿5.000? Depende del precio del CO2 y depende del cuánto. Van a recaudar este año, dice la Comisión, 30.000 millones. 30.000 millones. Esos 30.000 millones deberían de ir a financiar este coste de transición energética que estamos sufriendo todos en la factura. Pero no solamente, si me permitís, es el tema del CO2, ¿eh? Es que todos los impuestos y las tasas en esta situación inflacionista
suponen un ingreso importante, muy importante para la administración pública. Sobre la base, ¿no? Porque va sobre la base. 10% sobre más. Sí, pero el IVA. A ver, parece que estoy aquí. No, O sea, el IVA que está de 21 a 10%, pero eso no sirve para cubrir los cargos. Y al estar el impuesto de generación en cero, tampoco cubres los cargos. Con lo cual, claro, sí, tú puedes transferir, pero como todo, o sea, cuando hablas con Hacienda, todo esto es muy complicado. O sea, qué decir yo, o sea, es que, claro, Hacienda somos todos, ¿no? Entonces, bueno, total. O sea, en la parte de cargos, o sea, lo que puedes hacer es, quizá el sistema extrapeninsular, los 700 millones que veíamos antes, es verdad que ahí no dije que hay otros 700 millones que ya se pagan en los presupuestos generales del Estado. ¿Ya por qué? Porque es para equilibrar los precios por solidaridad interterritorial, para que todos los precios en todas las zonas españolas puedan tener el mismo precio, con lo cual puedes quitar 700 millones. Vamos, es decir, que esto tiene su complejidad, es verdad. Es verdad que puedes incluir los ingresos extraordinarios del CO2, es verdad que el Estado recauda más, pero esa recaudación no va directamente a la financiación del sistema. Pero podía ir. Luego, Bueno, el siguiente tema es España. Yo creo que es el único país de nuestro entorno que liga la tarifa del pequeño consumidor al mercado diario, al mercado mayorista diario. Debe ser el único. Funcionó durante muchos años, pero ahora con la volatilidad que tiene ese mercado no funciona y no hay por qué hacerlo. O sea, se podría ligar, si lo ligas a los futuros, pues también lo ligas al precio del gas, pero a largo plazo. Otra posibilidad es, y esto lo digo yo, y ya sé que a María no le gusta, pero es comprar el paquete de energía de los consumidores de tarifa regulada, que son unos 28 teras, pues una parte importante de eso lo compras a los generadores a largo plazo. Y los generadores encantados de venderlo a 45 euros megavatio hora si tienen la garantía de que se lo van a comprar. Es como un PPA. Encantados, con la garantía del sistema. Entonces, la única posibilidad de que el sistema tuviera pérdidas es que el pool estuviera tan bajo, que muchos clientes se fueran y tuvieran que comprar la energía y revenderla más baja en el mercado. Pero eso podría funcionar como una reforma, y yo luego me criticará María porque un poco tiene una connotación contra la competencia, ¿no? Pero bueno, y fomentar el mercado a plazo, es clarísimo. O sea, comprado energía a plazo. Es bueno para el comprador y es bueno para el vendedor. O sea, poder comprar energía a 10 años es lo que le permite a los generadores poder planificar sus inversiones de capital para atender esa demanda. Si esperamos a comprarla mañana, tenemos que ir al spot. Compremos, fomentemos la compra a plazo. Y por eso hablaba yo de comprar la energía del PVPC a plazo. Pues la reforma del mercado, vamos, María también nos hablaba de convertir el pool, el mercado diario, en un mercado donde solo vayamos a comprar la energía, los retales últimos de energía que falta, cuando el resto ya está transaccionado por fuera. Pasa, a pesar de que la energía tiene que venderse toda en el pool, menos los bilaterales físicos, casi toda, más del 90%, pasa por el pool. Hay muchos contratos a largo plazo donde los generadores o los comercializadores venden al precio que dicen, lo pasan por el pool, pero le pagan al cliente la diferencia. Eso habría que fomentarlo también y dejar el mercado mayorista como un mercado de ajustes. Los últimos kilovatios se venden allá. Y luego, la gran duda económica es que los ciclos cada vez se usan menos, están ahí para dar capacidad, respaldo y flexibilidad al sistema. Pues páguenles por eso. No les fuercen a ir al coste suyo a vender al pool y envenenar todo el pool con eso. Si se pudiera hacer dos mercados, uno de capacidad y otro de energía, probablemente el sistema funcionaría mejor. Y por último, de alguna manera, lo que decía también Loreto y creo que Arcadio antes, dar un marco regulatorio que anime al fomento de la inversión en hidrógeno como tecnología de almacenamiento, que es un almacenamiento químico. Es cuando haya sol y viento, pues como nadie demanda esa energía, usarla para hidrolizar el agua y tener un combustible que puedas usar en un momento donde no haya sol y agua. Y luego también en gestionar la demanda, que es un cambio de paradigma. Ahora estamos todos acostumbrados a dar el botón y que responda a la central. O sea, la demanda, la oferta se tiene que adaptar a la demanda. Hace mucho tiempo, y sobre todo cuando tengamos momentos en los que haya una sobreoferta de energía por las renovables, habría que intentar hacer al revés. Que nosotros usemos la energía cuando está disponible
Y eso llevan años haciéndolo en Estados Unidos, lo llaman demand response, que en el momento que hay una tensión en la red mandan una señal, y si es verano todos los edificios bajan unos grados su climatización para adaptarse al consumo, o cargar los coches eléctricos solo cuando la energía sea prácticamente gratis, en el momento de exceso de oferta. Pero eso, cargar los coches eléctricos, cargar las baterías en el momento en que la energía, pero para eso hay que dar señales de energía, señales de precios a la red, y la red tiene que estar preparada para responder, y eso requiere inversión también. Pero perdonad que haya pasado esto muy rápido, porque es que me gustaría dejar un par de minutos para preguntas y respuestas, ¿no? Pues adelante, si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Eso nos ha pasado ahora. Buenas tardes. Yo soy del mundo de las gasolineras, es un mundo bastante complejo, ¿no? Yo desde que se ha puesto casi a 140, 35, 140. Y hay una cosa que no entiendo. Yo tengo familia en Francia y conozco el mundo francés. Europa apuesta por las renovables, Francia por las nucleares. Empresa pública con un 82,5%. Aquí habría que privatizarlo todo porque se abarataba el coste de la energía. Tiene que hacer 6 reactores más. Porque hay un fundamento que es increíble, es la independencia energética. Si se llega a conseguir que Bruselas deje de indexar el precio de la luz del coste del gas, Francia lo va a tener regalado. Entonces, ¿qué pasa con Francia? Que es más raro que nadie. ¿Por qué están apostando por nuevamente más nucleares? Y sobre todo, ¿cuál es el coste que están teniendo? Porque, por lo menos políticamente, Electricidad de Francia, a través de sus candidatos a las nuevas elecciones, dice que al ciudadano de pie no le va a subir más de un 4% el coste de la luz al año. Entonces, no entiendo. Todo el mundo va para el hidrógeno, todo el mundo va para las renovables, que obviamente, como bien dices, depende de la situación del tiempo, ¿vale? Sí, tenemos mucha suerte. Las zonas de España, por ejemplo, de Benavente a Tordesillas, cuando te pide un día de invierno, la niebla y digamos la pachorra que hay, macho, pues lo tienen claro, no sé, me lo digo, además en pleno invierno, entonces no te lo digo. Entonces esa pregunta que me gustaría que me contestase, por ejemplo, Loreto, porque es una persona que viene del mundo de Benji, y que me diga por qué Francia hace esa respuesta tan clara desde época histórica, mientras que el resto de Europa parte que va por todo. ¿Por qué quieren más nucleares? ¿Por qué quieren convertir la nuclear en algo sostenible incluso sin emisión de CO2? Y el resto parece que estamos hablando de grandes inversiones a futuro en renovables que parece que van a ser la solución mágica a 10 o 15 años vista. Yo creo que Francia está teniendo un debate a día de hoy de transición energética que todos estamos viendo en los medios de comunicación. Un debate que también pasa por taxonomía europea y efectivamente es cómo calificar las centrales nucleares como una parte efectivamente de esa transición energética, y de momento ese debate no les va mal al Estado, ¿eh? Entonces, Francia efectivamente ha hecho una apuesta histórica de energía nuclear. También es cierto que está haciendo una apuesta a día de hoy muy importante por renovable, pero por renovable fundamentalmente offshore, wind offshore. Y su próxima transición energética la tiene apalancada en estos dos tipos de energía. Energía nuclear, en el que efectivamente creen que son capaces de contener los costes y tener una política industrial muy activa, y también por energía renovable y energía eólica. Yo fíjate, desacoplaría un poco la pregunta de Francia y me iría un poco más allá, y es qué está pasando en Europa, ¿eh? Yo creo que cada Estado miembro está tomando políticas energéticas diferentes. Hablas de Francia, pero mira lo que está pasando en Alemania. En toda la Guerra Fría tuvimos una dependencia del gas del 25% en Europa. Alemania toma de un día para otro prácticamente la decisión de cerrar las centrales nucleares y nos coloca con una dependencia del 40%. Yo creo que todo esto que estamos viviendo va a darnos un punto de reflexión muy importante en política energética.
en política energética a nivel internacional. Pedro comentaba el tema del precio del gas. Yo creo que el precio del gas va a ser la gran siguiente reflexión. Es decir, todo el discurso a día de hoy en España es: España se puede convertir en el hub de Europa y suplir ese 40%. No se puede cumplir porque no tienes interconexiones. No. Pero efectivamente tienes muchos puertos de entrada de gas, tienes mucho GNL a día de hoy y tal. Entonces, están pasando muchas cosas en este momento en el tiempo que yo creo que van a abrir la reflexión sobre cuál va a ser la política energética de los Estados miembros a futuro. Sí. Sí, pero tenemos que buscar una solución queremos transición energética de todos, con nuclear o sin nuclear. Y tenemos que buscar una solución de almacenamiento si incorporamos masivamente renovables. Esa solución de almacenamiento no la hay hoy. O bien pasamos por hidrógeno, que tecnológicamente tiene un coste, hoy tecnológicamente tiene un coste, o bien por bombeo, o bien pensamos que la única solución de backup en un periodo interim, que yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía Pedro, será de 10 o 15 años, pero no tenemos solución tecnológicamente viable a día de hoy para incorporación masiva de renovables sin el gas. Otro tema importante tiene la tecnología, ¿no? Las centrales nucleares, y Francia ahora con los reactores EPR lo está empezando. Flamanville y Olkiluoto llevan 15 años en construcción, o sea, tienen sus dificultades y tienen que sustituir un 75% de la electricidad que tienen nuclear hecha en los años 70 y años 80 con 58 reactores. Bastantes de flotas parecidas, y eso es un tema tecnológico para la industria francesa y para la industria europea en general, un reto importantísimo, ¿no? Los únicos dos que tienen esa opción es Francia, que lo ha hecho, y, como sabéis, en el Reino Unido, Hinkley Point, que es una central que paga a 115 euros megavatio hora a un contrato a 40 años. O sea, que no es un tema sencillo, ¿no? Entonces, es un tema sencillo dentro del mismo. Y bueno, tecnológicamente ese es un reto que está ahí. El almacenamiento es el otro. ¿Qué señales les das para que la gente invierta en almacenamiento y se convierta en una tecnología de respaldo? Reversibles, aquí en Asturias hay, pero aquí en España tenemos ríos todos pero con presas pegadas unas a otras que pueden hacer reversibles, muchas de ellas, pero claro, para hacerlas hay que ver una visibilidad a cuánto va a estar el precio a futuro. Si está a 30 euros megavatio hora, como pone Pedro ahí, ¿quién va a hacer una previsión de futuro, una inversión en una reversible que tiene sus contraembalses, sus dificultades ambientales para hacerlo, su inversión, sus años de inversión, porque esto es hacer túneles, hacer centrales, hacer etcétera, que no es sencillo, y además necesita una visión de futuro. Cualquier central de bombeo que se permitiera hacer, se haría. El asunto es que se permita, porque es la tecnología más clara que tenemos para complementar lo que nos viene. Se permite, ¿no? Y se vea cómo recupera los costes a futuro. Pues sabes cómo los vas a recuperar, porque vas a tener un sistema como el que vemos que viene. Yo creo que ahí sí a todo el mundo le gustaría invertir en almacenamiento bastante competitivo. Eso claramente se ve como uno de los retos que hay ahora mismo, las centrales de bombeo, donde se pueda. Yo creo que no es un problema de retorno, que también, pero sobre todo es un problema de licencias. De permitting, de poder hacer, sí, de que tiene sus problemas. Mirando a futuro, de nuevo haciendo esa reflexión a futuro, yo creo que España tiene una oportunidad buenísima en el tema del hidrógeno. Nosotros hemos hecho un mapping de dónde merece la pena invertir masivamente en hidrógeno, y España, por la gran incorporación de renovables y por efectivamente los precios tan bajos, espero que no negativos, pero tan bajos que María comentaba, tiene una salida, una extensión prácticamente natural al tema del hidrógeno. Otro país importante es, lógicamente, todo aquello que tenga que ver con capacidad eólica offshore.
norte de Europa, también ahí habrá proyectos de hidrógeno. Yo creo que esa va a ser la siguiente gran apuesta y en España hay mucho proyecto. Vamos a ver si entre todos materializamos algunos. Y vicepresidente, ojalá. Aquí tiene muchas horas también, aquí en la costa de aquí. La opción del hidrógeno es clarísima. Si tú tienes una electricidad por debajo de 20 o de 15 euros megavatio hora y lo consigues funcionar 4.000 horas, eso baja los costes de los 7, 8 inmediatamente. Esas son las dos claves. Que tengas una electricidad por debajo de 20 euros megavatio hora, si es 15 mejor, y desde luego que tengas un tiempo a los cuales puedas tenerlo, porque si tú pones una fotovoltaica eso tiene 2.000 horas, te faltan 2.000. Y ojalá incluyamos en los planes de transición justa proyectos viables de hidrógeno. Eso sería, creo que, una solución más largo plazo que el resto de las cosas que se están haciendo muchas veces. Yo, por rematar el tema de las nucleares, yo creo que si el precio del gas sigue como está, es una reflexión que hay que tener como país, ¿no? Porque está claro que nosotros tenemos una ventaja competitiva en alguna tecnología renovable, porque nos va muy bien para fotovoltaico y eólico, ¿no? Pero si vamos a seguir dependiendo durante 20 o 30 años de los ciclos de gas como respaldo, probablemente tengamos que replantearnos el mix cuando llegue el momento de cerrar las nucleares. Pero claro, todo eso hay que dar señales a largo plazo, porque ahora hay que invertir en las centrales nucleares pensando que van a estar otros 25 años, si quieres estar otros 25 años, otros 20. Ahora se está invirtiendo pensando que les quedan 10. Y luego el tubo de gas con Europa, ¿quién va a hacer un proyecto megamillonario de un tubo cuando todo el mundo te está dando señales de que el gas se va a acabar en 15 años? O sea, muy bueno tiene que ser el retorno, o un proyecto estratégico de país para conectarse con Francia y sacar el gas del Mosel. Está pagándose 150, 160, 180 euros el consumidor doméstico. El gas, facturas de 300 y 400 euros. Y la situación es muy complicada en este momento. Es razonable que el consumidor, el mercado regulado, el PVPC, lo asigne el mercado mayorista, el precio al kilovatio al consumidor. Voy a contestar. Ya no, antes sí. El mercado está creciendo lógicamente por los precios, también la estampilla, porque el gobierno había prometido que los beneficios que hay desde el tío, que se han cuantificado en el decreto ley, los 1.500 millones, a los bancos se ahorra todo, al final se retira y al final está pagando el consumidor doméstico todo el impacto del mercado mayorista a PVPC. 160 euros está pagando la gente hoy, incluso con bono social, descuento del 60 y 70%, y está pagando 100 y pico euros. ¿Es sostenible eso? Y en el gas, y todas las compañías eléctricas han hecho, lógicamente, las modificaciones de los contratos para ingresar las revisiones trimestrales porque es insoportable ese precio. ¿Pero quién lo va a soportar? El ciudadano va a soportar ese precio. Así estamos en este momento. Yo puedo entender que el mercado marginalista sea el estándar mayoritario para que fije precios en los mercados en general. Pero la singularidad del mercado marginalista de España significa que distribuye por igual a tecnologías que están superamortizadas, que si casi sin sobrecostes están recibiendo la misma retribución del ciclo combinado de gas. Las tecnologías se hacen en el sistema. Es posible que hidráulica, nuclear y ahora renovables reciban los 500 megavatios del mercado mayorista. Eso es justo. Estamos hablando de la asignación de... No es posible que se distribuya por igual a quienes tienen costes. Yo también quiero tomar eso. Contesto. Termino. Perdón. Esa retribución es justa, esa sobre-retribución histórica del modelo que se ha hecho en España de ese mercado nacionalista. Pero aunque todo es un poco de historia, ojo que en Asturias, lo digo por el vicepresidente del gobierno, que se quiero cariñoso de la trascendencia que esto tiene, mucha gente no va a poder pagar la factura eléctrica ni del gas ahora mismo. No sé qué va a pasar en el 23, pero ahora mismo. Y claro, esto no es... Vale, yo creo que aquí hay muchos sectores interesados en lo que es la tecnología futura y es muy legítimo. Pero tenemos un problema muy serio, digamos, social y que además, siendo social, porque es injusto profundamente la situación que estamos viviendo. No se puede atribuir o retribuir en función del coste de la tecnología. No es posible que se distribuya por igual a
Sí. Sí, es que ha quedado completamente claro. Pase primero que yo estoy en el PVPC, ¿eh? O sea, quiero decir, pero bien, o sea, no, lo digo porque estoy completamente de acuerdo con la reflexión, con una parte de la reflexión. Vamos a ver. Las cosas no son exactamente así. O sea, quiero decir, no es exactamente efectivo. O sea, vamos a ver. El PVPC es precio voluntario para el pequeño consumidor. Voluntario. Solamente aquellos que son consumidores vulnerables y que tienen derecho a bono social deben de estar o deberían, o sea, estar en la tarifa regulada. Es cierto que, y estoy segura de que el Gobierno lo hará o quien tenga que hacerlo, reforzará aún más los consumidores vulnerables. Hoy por hoy, yo misma tomaré mañana o pasado la determinación de irme al mercado libre, porque la V es de voluntario. Nadie obliga, excepto que uno tenga bono social, que entonces sí, pues si uno tiene bono social, que no se mueva de ahí por si acaso. Esto es lo primero. O sea, es decir, por tanto, ahí debo decir que ningún gobierno, sea el anterior o el nuevo o el no sé cuánto, tiene culpa de que uno esté en el PVPC. Es como es voluntario, uno decide dónde está. O sea, luego, es marginalista, también es verdad que cuando entramos en los debates, estos elementos tan complicados, o sea, el mercado eléctrico siempre genera mucha tensión mediática, en España principalmente, en otros Estados miembros no existe este tipo de tensión mediática, no existe como tal, pero esto genera mucha tensión mediática y entonces llevamos hablando del sistema marginalista, pues porque unos señores salen en la televisión que probablemente sepan bastante poco del sistema eléctrico, pero hablan del sistema marginalista con una alegría, perdón que me ponga, pero o sea, con una alegría terrible. Entonces, no, es que estamos pagando al gas, andar 500 euros, pero no 500 euros de ahora, cuando estábamos a 50 euros megavatio. Yo también quiero recordar que en el año 20, en plena pandemia, el precio estaba a 17 euros. Y si estaba a 17 euros, es imposible pagar una nuclear a 17 euros o una hidráulica. Es decir, también las cosas no solamente están para cuando sube el precio, es que también el precio baja. O sea, bajó y con el PVPC bajó muchísimo durante la pandemia, muchísimo. Por otra parte, las renovables no cobran más por tener 500 euros en el mercado, no. Cobrarán toda la rentabilidad que está fijada, y está fijada en el 7,19. Otra cosa distinta es que como están cobrando más, amortizarán antes las primas. Por eso se refería a Pedro que es posible que haya, o sea, si no hay modificación, que esos costes regulados de la retribución caigan mucho antes que lo que está previsto, porque ahora mismo se está cobrando más. Por eso, digamos que el esfuerzo ahora mismo, que si yo estuviera en el lugar del Gobierno o del vicepresidente, el esfuerzo ahora mismo es cubrir sobre todo al consumidor vulnerable, sobre todo principalmente al consumidor vulnerable, que es el que efectivamente tiene los grandes... Tenemos todos problemas para pagar la luz, a ver, pues, quiero decir, pero sobre todo al vulnerable. Y los demás, los que están en el PVPC, incluida yo, pues tendrá que ir al comparador de ofertas de la CNMC y ver cuál es la mejor oferta que hay en el mercado disponible. ¿Puedo? A partir de ahí. ¿Puedo un momento? Porque es una gran pregunta y creo que es muy relevante y que afecta a muchas personas. Entonces, por tratar de abordar primero el tema de la PVPC, pues lo que decía María, mi recomendación ahora es irse de la PVPC, si se puede, al mercado libre, que hay tarifas a 50, 60 euros a plazo, que son mucho más razonables que los 500 que estamos pagando en el mercado diario. Y cualquier compañía, la mayoría, por lo menos la que yo conozco más, está haciendo ofertas en esos precios para cualquier cliente que quiera venir y contratar la energía a largo plazo. Y sí quería hacer un matiz sobre los beneficios famosos caídos del cielo, de que las compañías están cobrando tecnologías mucho más baratas a ese precio. Eso no es así. Ahora mismo lo que pasa es que, por ejemplo, la producción nuclear está toda vendida a plazo, entera. Vendida a plazo a los clientes grandes. A pesar de que tiene que pasar por el pool, hay
contratos, vamos, un bilateral financiero, por el cual el compromiso de la compañía es venderle esa electricidad a 45 euros megavatio hora al cliente que lo ha pedido y que se ha comprometido a pagarlo. Y así está. En el momento en que el Gobierno sacó este Real Decreto por el cual la compañía que está generando con nuclear tenía que compensarle al Gobierno la diferencia entre el pool y el precio razonable, pues se daba la casualidad de que teníamos vendido el precio a 45 euros a un cliente y teníamos que pagarle al Gobierno 350 euros de compensación por un megavatio que habíamos vendido a 45. La reacción, ¿cuál iba a ser? Romper todos los contratos a plazo por fuerza mayor, con lo cual todo el mundo se iba a ir al pool. Y eso no puede ser. Entonces, por eso el Gobierno lo que ha dicho es, todo lo que no esté vendido a plazo, usted me lo compensa. Pero claro, está casi todo vendido a plazo porque a todos los generadores les interesa tener la energía vendida a plazo y no estar pendientes de lo que pasa en el pool. Y yo creo que a los consumidores también. Excepto a los vulnerables, que les obliga la ley o el sistema. A los vulnerables sí, porque si quieres cobrar el bono social tienes que estar en PVPC. Entonces, a esos, mientras no se reforme esto que decimos aquí, de desligar el PVPC del pool, que hay que hacerlo, mientras no se haga, no queda otra que el Gobierno les compense a los vulnerables de alguna manera con ingresos que vengan de otro lado del pool. Hay que compensar a los vulnerables y los que no sean vulnerables estén en el PVPC, irse a tarifa fija pronto. Bueno, yo creo que ya has contado todas lo que hay, ¿no? O sea, ese tema de que la mayoría de la producción y las compañías tienen la obligación y cuando informan a bolsa tienen lo que tienen vendido y lo dicen ahí y a qué precio lo tienen vendido. Y este es un tema de fondo, ¿no? Es más, algunos de ellos tienen que comprar, ¿no? Para vender en otro lado. Y de hecho ya se ha pagado toda la diferencia entre el pool y el precio que se fijó como razonable para aquellos kilovatios hora que no estaban vendidos a plazo. Lo que pasa es que la cantidad no fueron 2.500 millones, porque la inmensa mayoría de la energía está vendida a plazo. El tema es que yo creo que para el consumidor se reforma el PVPC o también tiene que empezar a ver las ofertas que hay. Esto es un poco en la electricidad como en otra serie de cosas. Este es un tema de conclusión. Claro, en que esto que del habrá que hacer, PVPC ¿no? también, creo que lo hemos comentado antes, no en este foro ahora mismo, pero yo cuando era vicepresidenta de la CNMC a mí me tocó hacer el informe sobre el PVPC en el año 2014, que es cuando se creó. El PVPC ha tenido sus ventajas también. Ahora tenemos aplicaciones móviles en todo el sistema eléctrico, yo creo que, y contadores inteligentes gracias también a que tenemos un PVPC, que si no tampoco lo tendríamos. Pero en cualquier caso, en el informe que nosotros aprobamos en el año 2014 ya apuntábamos a que el PVPC tenía que ser una solución transitoria hasta ir adaptando, ir mejorando la competencia en el mercado eléctrico, porque en el año 14 no había tanta competencia entre las diferentes comercializadoras eléctricas. Y ya apuntábamos ahí que una vez que los consumidores fueran teniendo mayor conocimiento sobre cómo se formaba el precio, cómo se vendía, cómo se compraba, con las aplicaciones que ahora todo el mundo tiene en su casa, pues entonces a partir de ahí había que ir quitando el PVPC, reforzando la situación de los consumidores vulnerables. Eso aquí lo dejo. O sea, aquí lo dejo yo. Ahora mismo, si tuviera que quitarlo, lo quitaba. Yo vuelvo a repetir lo que dije en la ponencia. Yo creo que con la volatilidad que estamos viviendo a día de hoy, con la cantidad de agentes de mercado, de comercializadores que hay a día de hoy, es un buen momento para el consumidor final, para hablar con el comercializador y tomar una decisión de cuál es su estrategia de suministro. Y ese consumidor final puede ser tanto un doméstico, que como dice María, no tiene obligación a estar en el PVPC, como un cliente industrial que lo hace prácticamente por defecto en base anual. Entonces, si desacoplamos a día de hoy ya toda la masa de consumidores que realmente estamos viendo que de una manera organizada anualmente están definiendo sus estrategias de contratación, vemos que efectivamente los que no están definiendo sus estrategias de contratación son todavía pequeños consumidores. Y yo creo que el mensaje que como administración hay que darle a tal es que las compañías eléctricas ya se están preparando, las compañías eléctricas que atienden al cliente doméstico, con productos de 2 y de 3 años que permiten al cliente final descorrelarse de la volatilidad del mercado. Hay que contratar a plazo. Sí, buenas tardes. Yo creo que estamos hablando mucho y mareando mucho la telaraña,
país y no hemos aprendido de errores. Hemos pagado a un nuclear, hemos pagado desarmar centrales nucleares que estaban terminadas para poner en marcha, y eso sobre el recibo de la luz. ¿Qué estamos pagando ahora? Vamos a financiar para 90 megavatios, no, gigavatios, cuando la punta son 40. Es decir, vamos a sobrefinanciar otra vez. Vamos a sobrefinanciar otra vez. A cuenta del recibo. Yo me gustaría saber cuánto cuesta un kilovatio, un megavatio de producción, cómo se distribuye y que las eléctricas lo hagan como lo tienen que hacer, y luego estas cosas de impuestos, el CO2 para aquí, sobre la electricidad, es muy cómodo. Aquí tenemos una fuente de Marimagno, que metemos todo ahí y llegamos aquí. No puede ser tan difícil. Yo tengo aquí ahora a Ucrania y va a aguantar esto, porque el resto de países no tienen esas grandes diferencias. ¿No será que hemos cerrado muy rápido las técnicas cuando para conseguir la producción de ellas necesitamos 10 años? ¿Por qué nos han cerrado en 10 años progresivamente? ¿Por qué tenemos que tener estas capidas y estos agobios? No veo que la mesa habla nada de esto. Bueno, a ver. La financiación de los 90 gigavatios son, sí. Los 90 gigavatios no son dinero público, es inversión privada. Esto, o sea, es inversión privada, no es un gasto, digamos, adicional como ocurrió a partir del 2005, 6, 7 con las primas de las renovables. Es meramente privado y, por tanto, no debería tocar las cuentas públicas. Respecto a las decisiones nucleares, esas se tomaron hace muchísimos años, si no recuerdo mal, en el 84, y estuvimos pagando aquello hasta el año 2015. Fue, creo, la última liquidación que yo hice del último pago a la moratoria nuclear. Las decisiones, claro, es decir, yo en el año 84 todavía vivía aquí y tenía 9 años, no sé, o sea, que decirte, son decisiones, la gente vota y la gente tal, o sea, bueno, pero vamos, que decir, digamos que son decisiones que se acuerdan entre todos para las generaciones posteriores también, y que las generaciones posteriores respetamos también. Es decir, cuestión distinta es quizá lo que dice Pedro, oye, ahora en la generación actual y presente, debe tomar la decisión de cerrar las nucleares ahora mismo, dada esta circunstancia. Tenemos que hacer esa transición energética, quizá no con el objetivo 2030 y con el objetivo 2050, pero con un cierto orden transicional un poco más que nos garantice la competitividad, que nos garantice. Es decir, es que el sistema energético es complejo, como usted bien ha dicho, con lo cual eso quizá es un elemento a reflexionar. Nosotros no podemos responder por el pasado, pero quizá por el presente y el futuro sí. Entonces, no sé si termino de contestar a la pregunta con eso. Una matiz, preguntaba cuánto cuesta el kilovatio hora. Yo creo que dentro de todo eso, la transición energética para España es una buena cosa. Que las nucleares se cierren o no en 2028 en adelante, pues yo creo que ahora mismo todo va en ese camino. Vamos a esperar un par de años más a ver si sigue esto así, entonces a lo mejor hay que replanteárselo. Pero la transición energética es una buena cosa para España, creo que va a conseguir nuestra independencia energética. Puede venir algo del uranio, pero sobre todo viene del viento y del sol, si conseguimos almacenar esa energía. ¿Y cuánto está el precio ahora? Pues Loreto lo sabe muy bien, porque estamos a veces compitiendo por proyectos, subastas del gobierno. Si nos pagan 28 euros megavatio hora por un proyecto a largo plazo de renovables, pero tienen que garantizarnos que nos lo van a comprar. La última subasta subió una 24 euros megavatio hora, la primera, la que se hizo en enero, y la que se hizo en octubre. No a 400. A 30 euros megavatio hora. Subasta a 15 años, ¿no? 15 años de eso. Pero bueno, yo creo que eso así está, ¿no? Y yo creo que esta es una oportunidad para el país, un país con sol y con viento como nosotros, un país que ahora tiene tecnología para hacerlo. Me parece que un país en el cual si la energía renovable y el hidrógeno verde tiene futuro, yo creo que tenemos una oportunidad. Esa es mi opinión respecto al tema, y es una idea
que yo creo que comparte muchísimo, y las generaciones jóvenes, cuando haces cualquier tipo de encuesta sobre los mismos, pues no tiene ninguna duda que esta es una apuesta que Europa debe de hacer frente a otras que tienen tal. Ahora, esto tiene caminos, tiene piedras en el camino, ¿no? Y esto es donde estamos, ¿no? Loreto quería decir algo. Sí, no, simplemente efectivamente que si lo comparas con los precios del mercado a día de hoy, pues la señal de precio que lo renovable está dando a largo plazo es de 24, 32, dependiendo de qué tipo de tecnología. Y dos, una cosa muy importante es que es una renovable de tecnología madura. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente que el desarrollo tecnológico de esa renovable ya ha llegado a un punto que no requiere ningún tipo de ayuda pública adicional y que, por tanto, esos 60.000 millones de euros, esos 60.000 megavatios que hay que meter en el mercado, que son aproximadamente 50.000 millones de inversión, es todo a riesgo privado. No hay ayudas públicas. Con un matiz, Loreto, que hace falta una cierta garantía de precio porque si no, esos van a cobrar cero muchas veces. Entonces, por eso las subastas de energía o los PPAs ayudan. No pagado en el recibo. Perdona, Ramón, ahí. ¿Cómo funciona esto? Ahora mismo, si el gobierno ha subastado a 24, se vende esa energía en el pool a 400, te pagan 24 y la diferencia va a reducir la factura de los demás. O sea, ojalá tuviéramos muchas instaladas de la subasta ahora, porque toda esa diferencia iría a bajar el recibo de todo el mundo. Y el generador cobra 24. Lo que pasa es que hay muy pocas, de las subastas hay muy pocas instaladas todavía. Es básicamente energía que entra en el mercado como energía bilateral y saca energía cara, muy cara del mercado. Y por tanto, el precio medio baja. Lo que pasa es que se ha instalado poco, ¿no? Que hasta ahora han instalado la primera, segundo que se empezaron hace 2 años. Son nuevas fórmulas. Es verdad que, suponiendo que estuviéramos en un escenario, o sea, lo que hacen las subastas es garantizar el precio a 24. Oye, si de repente está a 18, pues tú vas a comprar 24. Eso es lo que, claro, si lo ves al revés, pero claro, lo probable es que no esté siempre a 24. Es simplemente, porque es que si no haces esa garantía de precio fijo, teniendo en cuenta la canibalización, que claro, ahora no parece, pero es que el escenario es caída de precios. Si tú haces esa caída de precios, no hay incentivo a instalar nuevas renovables, porque tu plan de negocio de renovable no se cumple. Es decir, si tú vas a esperar que siempre en los próximos años vayas a tener un precio de 10 euros, jamás vas a instalar nada porque no te dan las cuentas. Es por eso que se garantiza. Pero a ver, se garantiza una parte. Yo vuelvo a decir, el Plan Nacional de Energía y Clima establece 60.000 megavatios, ¿vale? Y la Administración Pública se ha comprometido aproximadamente a sacar subastas de garantía de precio del orden de 25.000 a 30.000 megavatios. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otros 30.000 megavatios que van... Bueno, o PPA privado. Free float, básicamente, que es básicamente riesgo del promotor, y riesgo del promotor cuando quiere financiar el proyecto, ofrece su energía a un cliente industrial y le dice, oye, ¿a ti los 24 te vuelan o no te vuelan? Si te vuelan, firmamos un contrato a largo plazo, yo tengo más o menos garantizada mi estructura de ingresos y con eso voy y financio mi proyecto. ¿Que no te vuelan? Oye, el promotor también puede decir, lo financio en condiciones absolutamente merchant. Pero lo que quiero deciros es que, y ahí engancho con el tema del desarrollo tecnológico, o sea, la transición energética, lo decíamos, es buena, pero la transición energética es buena en este momento en el tiempo en el que hay un desarrollo tecnológico que supone que no hay que incentivar adicionalmente con fondos públicos el hecho de desplegar toda esa tecnología. Y eso es un punto de inflexión a día de hoy cuando estamos hablando sobre todo del desarrollo del mercado energético a futuro y la incorporación de otras nuevas tecnologías y demás. Yo intento siempre ser muy racional, y yo creo que la fiesta de las renovables la hemos vivido y la hemos pagado, y ahora hay que pensar en que el almacenamiento que venga a futuro, tenemos que incorporar ese almacenamiento en la medida en la que haya un desarrollo tecnológico aceptable y que además haya un plan de negocio que lo soporte y que lo soporte por sí mismo. Y no pensando en, efectivamente,
apoyos adicionales. Fernando, no sé cómo vamos de tiempo porque me parece que nos hemos pasado bastante, ¿no? Como digáis, ¿una pregunta más? ¿Y lo dejamos? Una pregunta y nos tenemos que ir. Muy sencilla, y es que yo no acabo de comprender realmente cómo es posible que algo tan necesariamente estable y tan estratégico como es la energía, que lo inunda todo, lo privado, lo público, lo empresarial y lo doméstico, cómo es posible que algo tan sensible como la energía se haya dejado al albur de la climatología y no tenga algo, un porcentaje necesariamente mínimo, constante y predecible para poder, precisamente en el momento en que es necesario producir más energía, esta se provea a través de los industrios. Esa la puedo. Es una pregunta que hago a los postres, porque Pues, es increíble. yo le contesto. Luego, sin que haya además tampoco todavía la tecnología, como estamos hablando de almacenamiento. Elon Musk, Sí, un 37% estable. que es uno de los principales padrinos de lo que es las nuevas tecnologías de consumo eléctrico, pues y es uno de los creadores de la tecnología también de las mejores baterías que hay por hoy. Dice que Europa ahora mismo, con cuestión estratégica, necesita imperiosamente poner a andar las nucleares que están paradas y que las están trabajando, que doblen la producción. Una cuestión estratégica creo que no falta explicar por qué. Yo no sé si ustedes saben también que ahora mismo Argelia está acumulando material de guerra en la frontera con Marruecos. Gracias. Yo solo a esa respuesta, yo creo que no hemos tenido un apagón en España ¿desde cuándo, Arcadio? O sea, No, que no hemos tenido. 2003 fue el último apagón, por lo tanto. Tuvimos un cero en Cataluña que llegó hasta Ascó en el año 2000, y tuvimos muchas dificultades de potencia en el 2001, que tuvimos que deslastrar a la gente, pero no llegó a hacer apagón antes de poner los ciclos combinados. Pero ahora solo hay un 46,5% de la producción de electricidad que depende de las energías renovables, por tanto del tiempo. El resto 56 no depende del tiempo, depende del gas, depende de las nucleares, depende de la cogeneración, que tiene una parte de gas y otra no, el 46,5 el año pasado. Esto es así, ¿no? Este es así el esquema. Sí, bueno, si lo vemos y aquí, si el almacenamiento, bueno, ahí está, ¿no? Más del 40 gigavatios, que es el pico, tenemos el ciclos de tema gas básico es nuclear, el almacenamiento que puede, y cogeneración. digamos, contrarrestar a futuro ese respaldo que ahora mismo está dando el gas, ¿no? Este es el esquema. España tiene un sistema muy robusto que no ha fallado en décadas. El asunto está en si sabremos manejar esta transición hacia mucha más potencia instalada, pero más inestable. Hombre, yo creo que pueden ver a su eso qué ocurre en Estados Unidos. Tienen muchas más dificultades y muchos más ceros que nosotros. Tienen muchísimos más. Tuvieron en Texas un cero tremendo cuando fue el invierno pasado, ¿no? O el anterior, en el cual prácticamente se quedaron sin funcionar ninguna central. Tuvieron anteriormente otro en California, precisamente por lo contrario, no por el frío, sino por el calor. Con lo cual, un país como Estados Unidos, que tiene un gran problema, que es de interconexión, o sea, a California no le llega prácticamente energía de ningún lado y por tanto está prácticamente sola, casi como nosotros, y a nosotros no nos ha pasado. ¿No? Yo creo que el sistema funciona, el que cómo hay que manejarlo, cómo hay que evolucionarlo, y cuando tocas una tecla tocas bastantes cosas. Esta es una cuestión que las que han estado en la regulación saben que en cuanto tocas alguna de las partes son muchas las afectadas. Aquí en el 2001 fue lo más cerca que estuvimos de tener un problema de potencia. Bueno, me dice Fernando que una más, vamos. Vale, muchas gracias. La última. Al compañero decía que había mucha gente que no podía pagar la factura de la luz. Mi madre es una de las miles de personas que en España está teniendo problemas para pagar la luz, pero porque lleva 14 meses sin recibir la factura. Sin embargo, ese no es el problema, que llevará una factura de más de 3.000 euros. Ya lo tenemos preparado el dinero. Ese no es el problema. El problema no encuentra ayuda, he tenido que poner varias denuncias en industria, es que los datos se los han dado a otro cliente, es decir, mi madre no existe en el sistema eléctrico, le han dado su CUS a otro cliente. Me ha costado mucho por la ley de protección de datos averiguar qué había pasado. Son 3 compañías eléctricas que he tenido que denunciar porque todo se basa en el problema. He puesto la primera denuncia para que no nos cortasen la luz, pero hace 2 meses cortaron la luz
se lo cortan a mi madre con 77 años a las 4:30 de la mañana, que ella se levanta por las noches, se puede caer, se puede matar. No encuentro a nadie que me ayude. Pues Puedo aquí tiene poner alguno. puesto denuncia en juzgado, puesto denuncias en industria. Nadie soluciona el problema. Conseguí ese mismo día amenazando a las eléctricas para que pusieran el enganche, porque nosotros tenemos energía solar, suelo radiante, las persianas no se podían subir, es decir, estabas a oscuras completamente. Entonces quiero decir, veo que el consumidor final, al final estamos muy desprotegidos. ¿Qué hacemos entre esto? Te llaman todas las semanas para cambiar de compañía eléctrica, te vuelven loco con los precios. Da miedo cambiar de compañía eléctrica por el trasvase y lo que hacen con los datos de cada uno. Entonces, ¿qué hacemos el cliente final ante estas situaciones? Bueno, Porque he tenido que intentar solucionarlo yo tengo que contratar un abogado, un procurador, al final te meten a ti en problemas y te vayas buscado. Entonces, en este aspecto no entiendo, si todo está informatizado, por qué se producen estos problemas. bueno, parece que este caso es un poco particular. Sí. No, pero vamos a ver. Este caso parece que es un poco particular, luego si quieres lo tratamos fuera, porque esto es un tema, por lo que dices, o sea, es un tema más de enganche, tiene otros componentes, no tanto de consumidor. Por otra parte, las facturas, puede haber problemas de lectura, es verdad, puede haber problemas de lectura por cambios tarifarios. Que yo recuerde, el actual CNMC está trabajando en que esas facturas no vayan simultáneamente, sino que se vayan desplazando con el tiempo. Y los cortes de luz, si no recuerdo mal, no son posibles por la situación de COVID. O sea, con lo cual, si quieres lo hablamos ahora, pero es un tema que debe ser bastante particular y puede haber algún problema con la distribuidora. En cualquier caso, normalmente tanto el consumo de las comunidades autónomas e incluso el buzón de reclamaciones de la CNMC, y me consta, porque en la CNMC nos preocupamos o nos hemos preocupado y se preocupan actualmente mucho con estas situaciones. Pones también en el buzón, puedes poner la reclamación, pero bueno, que es un tema yo creo que es muy concreto y ahora te lo comento. Oye, pues muchas gracias a todos. Yo creo que ya nos hemos pasado tanto de tiempo que si no os importa, muchas gracias. Lo dejamos para otro día. Cualquier cosa.